¿Qué tal, amigos? Aquí saludándoles en la Casa de la Contaduría con nuestra amiga Mónica Isela Galindo, quien nos va a comentar respecto del salario mínimo general, la unidad de medida y actualización y la unidad mixta Infonavit. Para ello, te doy la bienvenida y quisiera comenzar preguntándote respecto del salario mínimo general y la aplicación de las tarifas. ¿Se le debe retener impuestos sobre la renta al salario mínimo general, aún el de la zona región fronteriza norte? Muy interesante tema. Este tema ha causado mucha controversia y dudas al respecto, porque muchos aseguran que se debe retener porque se debe enfrentar al subsidio para el empleo. Sin embargo, es muy claro el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al señalar que cuando se trate de percepción de salario mínimo, no va a haber retención alguna. No importa, dice el 96, de la zona geográfica del contribuyente. De modo que si el contribuyente que gana salarios se encuentra en la zona general, Distrito Federal, Estado de México, no va a haber retención porque el salario es de esa zona. Ahora, hablando de la zona fronteriza norte, una nueva zona de 2019, por supuesto que aplicaría lo mismo, porque en este caso hablamos de dos zonas geográficas. ¿Se le devolvería subsidio para el empleo? Sí, por supuesto. Se le devolvería subsidio para el empleo, pero completo el que aparece en la tarifa del subsidio para el empleo en función de su rango de ingreso, que en este caso sería su salario mínimo. Correcto. Ahora, el salario mínimo general ha sido utilizado tradicionalmente para medir los exentos, pero desde el año 2016 esto cambió. Sin embargo, nos perjudica a los trabajadores en este ámbito, es decir, si yo comparo la unidad de medida y actualización con el salario mínimo general, tengo una menor exención con las sumas. Justamente este tema de UMA, UMI, salario mínimo, es lo que nos lleva a reflexionar en este momento, porque en efecto, el salario mínimo, con la modificación a la Constitución de fecha 27 de enero de 2016, se prohíbe por la Constitución utilizar el salario mínimo para fines distintos a su naturaleza, es decir, para multas, para factores, para cualquier circunstancia distinta a su naturaleza. Entendemos por la propia Constitución, y estoy hablando concretamente de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional. Allí se señala también la definición del salario mínimo, y el salario mínimo es aquel ingreso que percibe un jefe de familia para poder solventar las necesidades económicas, de vestido, de alimentación de sus hijos, y a su vez proporcionarles la educación obligatoria. De modo que esos son los fines de la naturaleza. Y en cuanto al descuento, si es mayor o menor, el salario mínimo no fue definido para medir multas, para medir exentos. El salario mínimo fue para remunerar, y este salario fue modificado, su aumento, su actualización por la CONASAMI. Se comprometieron a tener dos modificaciones o dos incrementos en el salario mínimo, y desde hace 4 años está ocurriendo eso. Uno es el monto independiente de recuperación, que ese no debe impactar a la economía, no se debe trasladar ese monto de incremento a la economía, es un compromiso de los empresarios en el salario mínimo al incrementarlo. Ahora, hay otro porcentaje que ese también se aumenta, y ese se va a impactar la inflación, pero en este contexto no es válido, es una falsa apreciación que el trabajador indique: no me conviene que me descuenten con UMA, sino que me exenten con UMA, sino que es obligatorio utilizar la UMA por este mandato constitucional. Ahora, Moni, has hablado de dos elementos muy valiosos: la MIR, o monto independiente de recuperación, que dijiste no le va a afectar a los otros elementos, y el monto porcentual de incremento del salario mínimo general. ¿Qué relación guarda con la unidad mixta Infonavit?
Unidad mixta Infonavit, conocida como UMI, que se utiliza para efectos de retener los descuentos por créditos Infonavit, guarda estricta relación con el incremento del salario mínimo en cuanto al porcentaje, dado que está enlazado con la inflación del ejercicio inmediato anterior. Y el artículo 44 del reglamento del Infonavit contempla que en el caso de créditos cuyo descuento se aplique con base en salarios mínimos, se utilizará para estos efectos el descuento con la unidad mixta Infonavit, la cual jamás podrá superar el incremento de la UMI, no puede superar nunca al incremento de la inflación. A ver, entonces hagamos dos precisiones. El Infonavit tiene dos unidades o dos medidas a considerar. Por un lado, la inflación y por el otro, el incremento del salario mínimo general. Así es. ¿Y cuál es el que debe elegir entonces? Debe elegir el que sea menor. El que sea menor. El que sea menor. Esto es lo que da origen entonces a esta unidad de medida mixta Infonavit. Unidad mixta Infonavit, y si nosotros comparamos con números, vamos a encontrar que el descuento con la UMI definitivamente es más favorable para el trabajador, porque tiene un monto inferior a la UMA, inferior incluso al salario mínimo. Otra precisión, porque mencionaste el artículo 44 del reglamento, de la ley del Infonavit, el cual está tomado literalmente de esa modificación que hicieron también en el 27 de enero de 2016, en esa publicación al 123, apartado A, fracción sexta, decías. Y en los transitorios se menciona que los montos de los adeudos de los trabajadores acreditados no puede crecer de tal forma como lo hace el salario mínimo general. Y justo lo retoma. Esta disposición de la Constitución es retomada en este artículo 44 para que jamás haya un incremento de tal magnitud que impacte el descuento a los trabajadores. Pero no habla de descuentos, el artículo 44 no habla de descuentos. No, estos se encuentran en las reglas que emite el Infonavit. Reglas de otorgamiento de créditos, por supuesto. Coméntanos un poco más respecto de estas reglas que emite el Infonavit. Sí. Estas reglas para el otorgamiento de créditos y descuentos son publicadas en el Diario Oficial de la Federación con objeto de dar a conocer los requisitos para poder obtener un crédito para obtener una vivienda, un crédito para pagar otro crédito, es decir, si un trabajador construyó y para ello obtuvo un crédito o compró a plazos una vivienda, la misma va a poder pagarla con este crédito. Me gustaría, perdón que te interrumpa, me gustaría que cerraras hablándonos de esa relación, salario mínimo general, unidad de medida y actualización y unidad mixta Infonavit. Sí, el salario mínimo general lo vamos a utilizar para remunerar y un ejemplo de ello podría ser el monto de la prima de antigüedad, que es limitada a 2 salarios mínimos. Para remunerar tanto la zona general como zona norte, vamos a utilizar el salario mínimo. La unidad de medida y actualización la utilizaremos para los exentos, para las multas, en tanto que la unidad mixta Infonavit, conocida como UMI, va a ser utilizada a efecto de descontar a los trabajadores cuando el crédito fue otorgado en veces de salario mínimo. Mónica Isela, te agradecemos muchísimo los comentarios, la riqueza que nos viertes en estos breves minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.